Para quienes no estuvieron en el primero, les cuento brevemente el marco por el que nos encontramos, el marco en el que nos encontramos acá reunidos y por qué desde el municipio organizamos estos encuentros. En octubre del 2009 empezaba a caminar el proyecto bicentenario de inclusión educativa. Surgió poquito después de que la ley 26.206 marcara la obligatoriedad del sistema del nivel secundario para todos los argentinos, y en ese marco, en Rafaela, como pasaba en muchas ciudades del país, todavía había jóvenes, adolescentes que no se incorporaban al sistema o que lo abandonaban muy pronto. El sistema los expulsaba. De esa forma, en la Municipalidad de Rafaela, en ese momento era la gestión de Omar Perotti, decidió tomar cartas en el asunto, se armó un equipo de profesionales, psicólogos, asistentes sociales, docentes, que se propuso como objetivo que todos los chicos rafaelinos que terminaban séptimo grado empiecen su secundaria. En un trabajo así artesanal, 1 a 1, se salió por las escuelas, se salió primero a buscar las listas en las escuelas y después a visitar las casas para corroborar que los chicos que habían terminado la primaria estén inscritos en su escuela secundaria. Si no era así, se los vinculaba con una escuela secundaria y se los acompañaba en ese inicio y durante todo el primer año. ¿De qué forma? Un acompañamiento desde una tutoría, desde el acompañar a la mamá y el papá que vayan a inscribirlo efectivamente, pero también creando centros, sobre todo en los sectores donde hay comunidades más vulnerables de la ciudad. En esos centros que todavía hoy se mantienen y que son 6 en este momento, trabaja un tutor, que es un profesor o psicólogo, alguien de este área, que organiza las actividades, que es quien vincula a los chicos, quien los recibe, los va a buscar a la casa y los trae, y un equipo de docentes de las áreas básicas de los primeros años de la secundaria, que funcionan de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, para que los chicos que son convocados, que se los invita a participar del programa, asistan en contraturno. Reciben no solo el apoyo académico, que puede complementar lo que pasa en las escuelas, sino que también hay un acompañamiento desde la organización, el armar agenda, el invitarlos a otras actividades integradoras, como a participar de actividades sociales y culturales que ocurren en la ciudad. Se forma un espacio en donde los chicos asisten en un horario en que si no estarían solos en su casa muchos o solos en la calle. Y sigue funcionando. Es un equipo de más de 30 personas que está trabajando hoy en día. Una política que, a pesar de que pasaron 10 años, se mantuvo de manera ininterrumpida y que, aunque sigue con su objetivo principal vigente, sumó algunas cuestiones que en un principio no estaban previstas, aunque bueno, se las veía venir. Por ejemplo, en ese vínculo cotidiano que se establece con estos chicos, esta confianza, aparecen otras problemáticas que los tocan de cerca, que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, familiares, de violencia intrafamiliar o con pares o en el barrio, o cuestiones que tienen que ver con problemáticas de salud, problemáticas en el aprendizaje. No son todopoderosos nuestros profes, pero sí saben que hay una red y tienen establecidos y aceitados los vínculos con la red como para que todas esas necesidades que van apareciendo puedan ser contenidas, contempladas, tratadas. Todo esto también se hace siempre, y hay que destacar, en un vínculo constante con los equipos de docentes, de directivos de las escuelas, supervisores y autoridades de la regional. O sea que se han establecido y se han afianzado a lo largo de los años estos vínculos para trabajar en forma completa con estos chicos y chicas de los que nosotros como funcionarios públicos desde distintos
de las distintas dimensiones del Estado, los tenemos adelante y tenemos que responderle a las necesidades que aparecen. En paralelo a este programa de inclusión educativa, les decía, el objetivo estaba puesto en que transcurran, en que finalicen el primer año, pero bueno, los chicos fueron pasando, ya son más de 3.000 chicos que pasaron en estos 10 años por el programa, y aunque uno quiere lograr la autonomía de ellos, algunos se van quedando y no los vamos a echar, así que algunos se los acompañan todo su cursado. En los últimos años siempre cuando llega noviembre y diciembre, tenemos nuestros egresados de inclusión, chicos que ya no van con la asiduidad de todos los días concurrir al centro, sino que se acercan a prepararse para una prueba, para contar una situación, para ver, bueno, ahora preciso ayuda. Se están acercando y las puertas quedan abiertas. Y por otro lado han aparecido programas paralelos para atender algunas necesidades específicas durante el cursado del secundario o en la previa. Aparece un programa de alfabetización inicial y acompañamiento escolar primario para atender esos casos que cuando nos llegaban en el primer año del secundario veíamos que hay algunas dificultades serias en la lectoescritura que impedían un buen desarrollo del primer año, del acceso a la secundaria. Bueno, estamos con equipos personalizados y en un trabajo muy coordinado con las escuelas, trabajando con algunos casos de los cursos finales de la educación primaria. Estamos con el programa Seguila, que es al final de la secundaria, el que terminó de cursar y no tiene el título porque adeuda las materias, solo adeuda materias, así que estamos ahí haciendo un acompañamiento desde lo logístico, organizando agendas, fechas, vinculándolo nuevamente con esa escuela que quizás ya no hay, las personas que eran sus referentes ya no están, ya cambiaron, el preceptor, los profesores, bueno, haciendo ese vínculo y dando el apoyo académico para que rindan las materias en las escuelas. La semana pasada tuvimos un encuentro con los últimos egresados y ya van más de 160 egresados en un año y medio de trabajo. Y otro programa paralelo que aparece es el Seguila Igual, que acompaña en este momento a unas 30, en este caso son todas chicas, pero bueno, está destinado a chicas y chicos, mamás y papás adolescentes que están cursando su secundario, en donde se los acompaña con becas, con cupos para sus chicos en los jardines municipales y con talleres en donde se tratan problemáticas relacionadas con lo que están atravesando, donde se habla de crianza, de los roles, de mantener el proyecto de vida. Así que todo esta inclusión educativa que se sembró allá justo en octubre del 2009, que este mes está cumpliendo los 10 años, creo que está madurando y el secreto de mantenerlo en forma ininterrumpida es esto, es el vínculo, es un equipo grande de gente comprometida y todos convencidos de que estamos acá para igualar oportunidades, no ocupando el rol de otro ni echando culpas, aportando desde nuestro lugar para igualar oportunidades y que, como dice nuestro lema y que lo ponemos a diario en juego, creo que todo el equipo, haciendo posibles todos los caminos, más largos, más cortos, acompañados, directos, con obstáculos, pero bueno, haciendo posible y acompañando ahí donde se pueda. Dicho todo esto, vamos a lo que seguro los trajo hoy por acá, que es la presencia de Gabriel Brenner. En parte de estos festejos, de querer festejar, quisimos darnos algunos lujos y es convocar a personalidades, a profesionales destacados en el ámbito educativo que nos ayuden a pensar los desafíos que hoy tiene la escuela, especialmente algunos que nos tocan de cerca en las realidades que atraviesan nuestros programas. Por eso lo convocamos a Gabriel. Aquí voy a sacar el machete para leer algunos de sus méritos. Es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y profesor de enseñanza primaria, la base y lo fundamental.
En estos momentos se desempeña como docente en la UBA, en el Instituto Superior Joaquín B. González de Buenos Aires, en Flaxo y también en la Universidad Nacional de Hurlingham. Fue docente, directivo, asesor en escuelas primarias y secundarias y también consultor en el Ministerio de Educación Nacional y en Ministerios Provinciales de Educación. La última función en el Ministerio de Educación de la Nación fue como subsecretario de Equidad y Calidad Educativa entre los años 2013 y 2015, investigador, coautor y autor de varios libros y artículos, y quienes leímos algo de él sabemos que todos estos títulos, por ahí escuchando y leyendo lo que él dice, están más que reflejados toda esa experiencia. Cuando hablamos de la invitación, él propuso un tema y creo que lo consideramos que era fundamental, era un tema como para sentarnos a escuchar y pensar y preguntar qué va a ser lo que va a pasar sobre el final, que es sobre la autoridad pedagógica. Así que acá te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco, Mariana, en tu nombre a la Dirección de Educación, a la Municipalidad de Rafaela por la invitación. Y me permito decirles primero que me siento especialmente cómodo porque yo soy docente del Joaquín B. González, pero en Buenos Aires, y estoy acá en el Joaquín B. González también, y está bueno. Dicho sea de paso, qué hermoso instituto de formación docente y auditorio. Lo dije en privado y lo digo en público. A mí me hace bien cuando veo espacios así que son, además de llenos de gente que viene a formarse, que son lugares lindos, que te dan ganas de entrar y de quedarte. Así que eso es muy importante, porque es como que te están dando la bienvenida. Después hay que ver lo que sucede, pero de movida vale la pena. Yo preparé una conversación y una presentación con cada uno y cada una de ustedes, pero permítanme decirles que hoy estuve todo el día en Rafaela y pasaron algunas cuestiones que me hicieron revisar y repensar lo que yo quería decir a la tarde, porque bueno, tuve la oportunidad y me siento agradecido también por la invitación de durante la mañana y durante algunas horas estuvimos conversando con algunas colegas, algunos colegas que veo sentados aquí, referentes, docentes de distintos niveles educativos, directivas y directivos, referentes de distintas iniciativas o programas que están llevando adelante desde la Dirección de Educación. Y la verdad que para mí fue muy interesante porque no es lo mismo ir a un lugar y ir a hablar a un lugar que ir a un lugar y además de hablar, conversar y escuchar. Como no es lo mismo lo que dije esta mañana, demorar un tiempo para presentarnos. Uno empieza a hablar, acá se hace más difícil, somos muchísimos, pero y bueno, algo de lo que fui preparando y después me fui un rato y volví al mismo lugar, ese hermoso lugar que tienen como Dirección de Educación, que se llama el Complejo del Viejo Mercado, hermoso lugar que también invita a estar y a recorrer, me encantó. Y nos juntamos con chicos y chicas de centros de estudiantes de Rafaela. Y también fue una reunión bien interesante. Muchos y muchas de quienes estuvieron, me refiero a los adultos, durante la mañana estaban presentes. Y me quedé pensando, entonces después aproveché un rato y dije, bueno, voy a revisar la planificación, que es lo que hacemos todos los docentes, y acá estamos, creo, entre colegas. Los que no son docentes deben ser estudiantes de la formación. Entonces revisé lo que tenía para decir ahora y le metí mano, y algunas cosas me parece que está bueno poner que tienen que ver con el encuentro que tuve hoy con quienes compartimos estas jornadas, porque soy de los que están convencidos que la autoridad es algo que se va haciendo, un poco lo dice el título, y mucho menos un lamento o un reclamo de algo viejo que tiene que volver. Y de eso quiero hablar también. Entonces, yo quería proponerles lo siguiente. Yo voy a desarrollar durante más o menos un rato, que calculo que serán unos 40 minutos, un conjunto de reflexiones, divididas en 3 ejes. Porque me parece que este espacio también es un espacio para compartir reflexiones, pero también para poder convidarles y sugerirles algunas lecturas, porque el tiempo es muy corto. Entonces, después cada quien de ustedes decidirá si la continúa la lectura.
es una decisión personal, tan personal como la que toma cada uno de sus alumnos cuando ustedes enseñan sus disciplinas en las aulas. Entonces, eso no quita la responsabilidad de quien prepara una clase o un encuentro de ofrecer medios de orientación, ofrecer lecturas. Después cada quien hará con eso lo que le parezca, pero yo pensé este encuentro en 3 ejes. El primero le puse estar siendo docente. El segundo, la irrupción de lo inesperado. Y el tercero, la autoridad pedagógica como un problema, o dicho de otra manera, menos lamento y más búsqueda. Y bueno, vengo a ofrecer algunas reflexiones y me parece también importante decirles que no son reflexiones de carácter personal. A veces uno detrás de un micrófono se puede comer el amague de que está diciendo cosas en nombre propio y en primera persona. Y yo vengo a compartir reflexiones que tienen que ver con el formar parte de colectivos. Cuando uno es docente, forma parte de colectivos de trabajo con otros y con otras, y por lo tanto lo que traigo son reflexiones que, igual que cada uno de ustedes, vengo construyendo con otros, aprendiendo de otros, y a veces uno, en todo caso, los plantea de un modo que parece copyright propio, pero tiene que ver con construcciones colectivas y de muchos años de trabajo en las aulas, en la universidad, en la investigación y fundamentalmente pensando la producción intelectual pedagógica que beneficia a la práctica concreta de las escuelas. Yo tengo particular interés en que me parece que los debates pedagógicos hay que poder traducirlos en clave o en claves que permitan a la ciudadanía compartir esos debates y no a través de palabras o formas crípticas que a veces quedan reducidas a espacios que terminan siendo autorreferenciales. Ser y estar docente tiene que ver con... Yo me manejo muy mal, seguramente acá para profes de inglés o quienes saben hablar ese idioma, yo no, pero me podían indicar que ser y estar se dice con la misma palabra. Entonces, como yo pienso que está bueno revisar cuando hablamos de autoridad, ese deber ser que tenemos tan fuertemente incorporado, me pareció mejor estar hablando de, en vez de deber ser o ser docente, me pareció mejor estar hablando en un ser y estar docente, o mejor dicho, un estar siendo docente. ¿Qué significa estar siendo docente en esta época? Y decirlo aquí, en un profesorado, y luego de lo que les contaba, que fue el encuentro de esta mañana con docentes y durante la tarde con estudiantes. Bueno, estar siendo docente es estar dispuesto, es pensar un lugar y un rol adulto como adulto disponible. Es estar dispuesto, es estar dispuesta. Y fundamentalmente estar dispuesta o dispuesto a revisar el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. En tiempos en que todos portan un discurso de lo políticamente correcto o lo suben a las redes sociales, el desafío de estas horas es poder ser quirúrgico entre lo que se dice y lo que ocurre. O dicho en palabra de los propios chicos, ellos aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Ser y estar docente es estar dispuesto a revisar ese divorcio. Y en tiempos como los actuales, ser y estar docente, a mi modo de entender, y no solamente mi modo, sino el modo de muchos con quienes vengo compartiendo, es revisar la destitución de algunas palabras, o la confusión en torno a algunas palabras, o algunas palabras que dejan de circular y que hay que pensar por qué. Me refiero a la palabra derecho, me refiero a la palabra inclusión. Cuando digo que dejan de circular, también digo, hay quienes están como cansados de que se hable de la inclusión, y también de eso quiero hablar. Es también pensar en la palabra respeto, mucho más que tolerancia. Ser y estar siendo docente es pensar más en el respeto que en la tolerancia. Yo creo que la tolerancia tiene que ver con una situación asimétrica. Uno, cuando tolera, está soportando a otro. Y el respeto supone una relación de igualdad en ese sentido. Ser y estar docente es
justamente pensar la inclusión, que es de lo que fundamentalmente ustedes están celebrando esta década de trabajo, pero en este caso me permito que podamos pensar la inclusión no como facilismo, sino como dificilismo. La inclusión que me interesa discutir hoy acá con ustedes es la inclusión que tiene que ver con un particular tipo de autoridad. Es la inclusión que tiene que ver con, hablando como profes, no con los 4 que se sientan adelante y me siguen, sino con los 4 del fondo también. Y con los 3 que están por el medio y la que se fue, y hay que salir a buscar para que vuelva. Yo quiero hablar de esa inclusión. Yo quiero hablar de la inclusión que tenemos que realizar los docentes justamente con los que no quieren estar, no con los que sí quieren estar. De esa inclusión educativa y escolar es la que tenemos que poder conversar entre colegas en cualquier espacio que se nutra de debate pedagógico. Ser y estar docente es fundamentalmente poner bajo escrutinio esa idea que trabaja tan bien François Dubet, que seguramente algunas y algunos de ustedes han leído en el profesorado. Me refiero a un sociólogo francés que desarrolla algunas hipótesis muy interesantes en torno a la educación y fundamentalmente a la formación docente. Y lo que quiero plantear que estar siendo docente es revisar la idea de vocación y no quedarse simplemente con la idea de vocación. Abro un paréntesis. Yo no vine a plantear una conversación en donde voy a decir cosas que ni que caigan simpáticas ni que les guste a todos. Un espacio de reflexión conjunta es un espacio para pensar en forma colectiva y para disentir. Por eso es que lo que no dije es que después de los 40 o 50 minutos vamos a abrir un espacio de conversación, de preguntas, de intervenciones de ustedes. Entonces, quiero también aclarar eso. Vine a traer algunas conjeturas, algunas hipótesis para poner a conversar y a pensar, no necesariamente para que estemos de acuerdo. Porque los docentes solemos decir muchas veces que habilitamos el disenso. Ahora, yo no sé después si nos bancamos realmente el disenso. Tanto entre nosotros, en la sala de profes, como en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Entonces me parece que está bueno decir acá esto de traer algunas ideas que no tienen por qué ser ideas que sean de común acuerdo, puede ser de común disenso. Entonces quiero poner en discusión esta idea y pensar el estar siendo docente en una tensión entre la idea de vocación y la idea de profesión. Dubet discute la idea de profesión. Los docentes, además de tener vocación, también somos trabajadores de la educación. Entonces también estaría bueno pensar la idea de vocación, la idea de profesión, y si me permiten también incorporar algo del orden del deseo y pensar en la pasión respecto al rol docente y a aquello que también hay que recuperar, salir a buscar y construir. La pasión como docentes, porque eso sí es algo que transmitimos fuertemente en las aulas. Ser y estar docente es estar dispuesto, como les dije al inicio, a darle la bienvenida a la irrupción de lo inesperado, que va a ser el siguiente punto sobre el que quiero detenerme. Ser y estar docente es también atender la urgencia como pedido de atención, sin caer siempre en esa aceleración que requiere la urgencia. Es pensar en la escuela como un espacio de encuentro, de enseñanza, para poner entre paréntesis, entre puntos suspensivos, pero también por eso para hacer pausas. Es alentar biografías más sólidas y algo duraderas en tiempos de una terrible vertiginosidad, en tiempos que se impone el imperativo de la velocidad, en donde todo hay que explicarlo con el tamaño y la velocidad de un tuit. La escuela es un espacio para hacer una pausa y para poder pensar con otros. Ser y estar docente es pensar la autoridad como autorización, ni como imposición, ni como demagogia. Y de eso también quiero decir algunas cuestiones. Definitivamente, ser y estar docente es pensar en estudiantes que se sientan parte de lo que hacemos como docentes. Ser y estar docente es pensarnos como adultos que nos demos por aludidos y que no miremos para otro lado.
La combinación trágica es justamente cuando los chicos no se sienten parte y cuando los adultos docentes no nos damos por aludidos. Entonces, quería empezar con estas definiciones que fui puliendo a partir de lo conversado durante esta mañana a propósito de un riquísimo debate en torno a la complejidad que supone asumir el desafío en las escuelas en torno a la enseñanza de la educación sexual integral. Y fundamentalmente pensaba en estas cuestiones que acabo de quizás titular o nombrar para ahora empezar a hacer un zoom y mirarlas un poco más de cerca. Entonces quería justamente empezar planteando una idea que tiene que ver con empezar a pensar en esta idea de la irrupción de lo inesperado. Y elijo para empezar un fragmento de un notable educador que yo respeto, que leo y que admiro mucho. Seguramente ustedes lo conozcan, me refiero a Philippe Mérier, que hace muy poco tiempo estuvo en Argentina y la verdad es que me parece interesante recuperar un fragmento de un libro de él que seguramente ustedes habrán leído. Y si no lo leyeron, o si acá en este auditorio hay alguien que no conoce el libro, me llena de expectativa la posibilidad de que ese alguien pueda tomar el libro y leerlo. Me refiero al libro Frankenstein Educador. ¿Lo conocen? Muchos lo conocen, pero algunos no. Les pregunto a los que no lo conocen, el libro, que recién acaban de escuchar. Frankenstein Educador. Vale arriesgarse. Me refiero a los que no lo conocen, ¿A qué se refiere ese libro? A ver quién se arriesga. ¿A quién se refiere Frankenstein Educador? Arriesguen, arriesguen, que vale. El que no lo leyó puede decir cualquier cosa. Supongo que un monstruo que se anima a romper barreras y a educar. Muy bien, aquí la colega que se animó a romper el hielo y decir, en realidad podría ser, pero justamente lo interesante de Frankenstein Educador, que uno tiende a pensar en eso, es que no se refiere al monstruo, sino a su creador. Y dicho sea de paso, se refiere a nosotros, a los docentes. Y les aviso por si hay algunos que tienen menos de 25, 26 y dicen, bueno, a mí no, a todos ellos que son más veteranos, como por ejemplo quien está hablando en este momento, no. Puedes tener 23 y tener intravenosa algunas cuestiones que Philippe Mérier describe en Frankenstein Educador. O sea que no es una cuestión etaria, es una cuestión que tiene que ver con ciertas construcciones a lo largo de la historia en torno a la figura de los y las educadoras. Frankenstein Educador es un maravilloso libro que escribió Philippe Mérier. Yo cada autor que nombro, como lo hice con Dubec, quiero decirles quién es. Philippe Mérier es un genial pedagogo que les recomiendo leer. Acá hay un libro para leer y también pueden googlearlo. Pero lo que tiene de maravilloso es que tiene muchas horas de escuela recorrida en la suela de sus zapatos. Y también en lo que, digamos, escribe a través de su teclado. Y eso es doblemente meritorio cuando un pedagogo escribe teniendo mucha escuela encima. Y Frankenstein Educador es una mezcla de alguien que tiene mucha escuela encima y que desarrolla algunas hipótesis en torno a una fuerte crítica a la omnipotencia de los docentes. Frankenstein Educador es una parodia sobre todos nosotros. Yo les diría en clave argentina, es una parodia al normalismo o a la normalización normalista, porque todos, y lo digo en el Instituto Superior de Formación Docente, somos herederos del normalismo. Y de eso también hay que pensar. Y como dije normalismo, me meto con esta frase donde la palabra normal es la única que se repite tanto. Interesante, ¿no? Porque justamente hoy por la tarde salió conversando con los chicos y con las chicas qué es lo normal para pensar en un adolescente o en un adolescente. Y dice Philippe Mérier, y ustedes pueden seguirlo por allí, lo normal en educación es que la cosa no funcione. Si me detengo ahí, tranquiliza, ¿o no? Pero sigamos, compliquémoslo. Lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar
o incluso se nos oponga. A veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Y seguir pensando juntos. Lo normal es que el otro, que puede ser el grupo que tenemos como profes, es que ese grupo se nos resista y se nos revela, y en ese acto de resistencia nos está diciendo que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se está constituyendo como tal. Y me parece muy potente esa idea para empezar, en todo caso, a revisar la idea de lo normal, la idea de un sujeto, de quién es el sujeto de la educación en cualquier nivel del sistema, en este caso que hoy hablábamos quizás de manera más recurrente en la secundaria. Entonces, ahora sí quería entrar a pensar en esta idea de la irrupción de un sujeto inesperado y avanzar un poco más. Yo les hablé de la irrupción de lo inesperado, pero Alfredo Carballeda, que es un destacado cientista social, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza, desarrolla una idea que es la irrupción de un sujeto inesperado. Hay algo de eso que también quiero poder compartir con ustedes, y así como lo hice con este fragmento de Philippe Mérier, también quiero mechar en mi exposición algunos fragmentos audiovisuales, y en este caso convidarles con un pequeño fragmento de una película, maravillosa película, para que ustedes puedan detenerse en este fragmento como un texto. No importa haber visto toda la película, porque esta película forma parte de un archivo fílmico pedagógico que hoy mencionamos en alguna de las reuniones, que se llama Jóvenes y Escuela. Y es un archivo fílmico pedagógico con 41 películas que tuve el placer de integrar el equipo que lo armó en el Ministerio. Seguramente acá hay presentes docentes que deben conocer. Me refiero a la caja de películas. Esa caja de películas que está en las escuelas secundarias públicas, que se llama Jóvenes y Escuelas, tiene distintas películas nacionales, latinoamericanas y de todo el mundo que refieren a situaciones diversas que atañen a problemas que tienen que ver con los jóvenes y la escuela secundaria. Entonces, hoy quiero convidarles con el fragmento de una película para decirles que esa película está disponible en las escuelas, en las bibliotecas, y que esas películas, que además son películas que se adquieren en términos y en vías comerciales o a través de internet, tienen un cuadernillo que está disponible en el actual sitio de Educar del Ministerio de Educación de la Nación, donde cada película tiene un link a un artículo escrito por un educador, una directora de escuela, una cientista o un artista, antropólogos, profesores, etcétera, que relacionan a cada película con un problema de la secundaria. Porque me parece que está bueno también en un espacio como este ofrecer no solamente autores, lecturas, sino también herramientas y recursos didácticos. Y yo creo que el cine es una poderosa herramienta para trabajar la pedagogía, porque además el cine tiene esa particularidad de que podemos hacer un viaje sin movernos del lugar. Y a veces está bueno revisar esa idea del cine, más allá de esa función que a veces cumplió, que yo a veces le digo como una especie de tapón para la hora libre, digamos, ¿no? Entonces, pensar en el cine también en términos del goce estético y del derecho al cine, porque también, y de eso voy a hablar hoy, el derecho a ciertos bienes no es algo que tenga todo el mundo. Yo tuve el privilegio de poder ir casi siempre al cine, pero muchos chicos a la edad en que yo iba al cine no iban al cine. Entonces, que la escuela pueda proveer una invitación a ver una película de la naturaleza de estas 41 películas es pensar también al cine en clave de derecho, pensando también en la secundaria como derecho, pensando en la inclusión y demás. Por lo tanto, yo quería que compartamos una escena de una película que se llama Machuca. ¿La conocen? Algunos la deben conocer. Es una película chilena del año 2004, es parte del archivo fílmico, y esta película tiene una escena que me parece interesante poder compartirla. Siempre me pasa que la tengo seleccionada, pero cuando la busco se me pierde, perdónenme, pero ya la voy a encontrar. Se me escapó. Acá está.
Y lo que les pido como pregunta, porque traigo esta escena como un texto, como pregunta lo que les pido es que pensemos qué hay de la inclusión en esta escena. Yo vengo desarrollando algunas reflexiones, algunas ideas. La pregunta es, ¿qué pasa con la inclusión en esta escena que transcurre en una escuela secundaria confesional, contexto Chile, unos meses antes de que fuera derrocado el gobierno democrático de Salvador Allende por el general Pinochet? Ese es el contexto de esa película maravillosa para pensar también la inclusión educativa. Vamos a compartirla. Silence, please. Buenos días, boys. Good morning, Father. Aquellos que hayan reparado que el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí. Muchos de ustedes se habrán cruzado con más de alguno en el camino. ¿Cómo? Si viven unas cuadras de aquí. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que lava la ropa en mi casa. Hola, Cristian. Mira, qué bien. Ahora son compañeros. Espero que los recibamos correctamente, como se recibe a un hermano, a nuevos amigos. ¿Ok? Good. Bien. Por favor, niños, vayan a sus asientos. Pase. Un momento. No quiero que los nuevos se sienten juntos. Usted, sí, usted, tome sus cosas y vaya a sentarse allá. Más ánimo. ¿Y usted, cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Toma tu lugar. Allá. Usted. Ahí. Usted. Allá. Usted. Aquí. Y usted. Allá. Bien. Goodbye, children. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Yo traje este relato, yo traje este fragmento. A mí siempre me cautivó este fragmento porque además, si ustedes después lo siguen, es noble y muy genuinamente humano el deseo del padre McEnroe. Después fracasa este intento. No importa cómo termina la película o cómo sigue, ya lo verán. Me interesa este fragmento y la pregunta que les dejé para que pensemos juntos. Yo digo algunas cosas. Somos herederos de una lógica de inclusión ligada a la imposición. Es genuino el deseo del padre McEnroe, pero cuando dice de repente, momento, no se sienten como quieran, sino que vos allá, es genuino el deseo. Lo hacemos como docentes, mezclarlos. Pero hay algo de eso que yo quiero traer para revisar con ustedes cuando hablamos de inclusión. Qué interesante eso, ¿no? Haciendo posible todos los caminos, porque somos herederos de un camino homogéneo, no de varios caminos. Porque lo que yo quiero poner en cuestión es cierto exitismo que a veces portamos en ese normalismo que fue profundamente eficaz respecto de la inclusión de enormes cantidades de población, ciudades que se hicieron
a partir de las inmigraciones y los movimientos migratorios del siglo pasado, y donde algunos de los que estamos acá, por lo menos me permito decir que en mi caso, somos el resultado de ese movimiento migratorio. Pero logramos, antes que cualquier país en América Latina, que todas las familias que viven en esta tierra accedieran y terminaran en la escuela primaria. Antes que cualquier otro país, batimos récords en este país respecto de la inclusión y la escuela primaria. De lo que nos cuesta hablar hace mucho tiempo no es de los récords que batimos logrando acceder y terminar la escuela primaria, sino de aquello que no se habla, como hoy decíamos respecto de la ESI. Es justamente de la forma en que se incluyó. Dicho metafóricamente, ese es el crimen que nunca se investigó. Y de eso quiero hablar a propósito de la escena, porque de lo que poco o a veces tenemos cierto temor a abordar es de la manera en que la escuela no fue solo una maquinaria eficaz de disciplinar y formar ciudadanos y lograr que todos terminen la escuela primaria, sino de cómo la escuela realizó esa inclusión. Y esa inclusión tuvo que ver, por eso es tan interesante y tan necesaria la historia, esa inclusión tuvo que ver con que todos, y especialmente los movimientos migratorios de afuera y de adentro, dejaran en la puerta de la escuela sus propias identidades. El cocoliche de los abuelos, los modos de hablar, los modos de cantar, hasta las canciones de cuna, las maneras de nombrar, las tradiciones culturales de cada familia. Todo eso había que dejarlo en la puerta de la escuela para vestirse con aurora y un único himno nacional y un guardapolvo blanco, como ficción o equivalencia de igualdad. Y eso también es parte de una historia que hay que investigar. Entonces, lo que quiero poner bajo escrutinio es que esa manera de incluir, que es fuertemente y poderosamente una influencia en todas las generaciones sucesivas de profesores, esa manera de incluir tuvo menos que ver con la democratización y tuvo más que ver con la homogeneización. Inclusión fue más un sinónimo de homogeneización. Inclusión fue una operación discursiva, política, pedagógica, incluso cotidiana, ligada a la homogeneización. Y si la inclusión fue una equivalencia a la homogeneización, allí lo que hay que ver es que la diferencia quedó congelada como deficiencia. Si la inclusión es homogeneización, la diferencia quedó allí detenida como deficiencia, incluso como amenaza, y muchas veces como anormalidad. Para ir logrando hilar algunos términos de esa frase de Mérier, lo normal en educación, me parece importante decir esto a partir de esta escena. La inclusión tuvo que ver más con un proyecto de homogeneización que dejó congeladas las diferencias que desde hace rato gozan de una prensa muy negativa en la historia escolar. En general, somos mucho menos amigos de la diferencia que de la homogeneización. La escuela tiene más que ver con el todos juntos y cómo nos cuesta el cada uno. Y son desafíos para pensar la inclusión en esta época. El todos juntos, pero también el cada uno. Entonces, en ese sentido me pareció interesante tomar, de alguna manera, esta negación de la diferencia, que a mi modo de entender también tiene que ver con cierta negación del conflicto. Y acá incluyo de vuelta esa idea de la irrupción de un sujeto inesperado. Por ejemplo, los chicos y las chicas que hoy están en la secundaria. Son un sujeto inesperado. Para mí, estimados, ir a la secundaria, seguramente aquí también habrá quienes puedan decir lo mismo, fue un trámite. Mi papá tuvo la posibilidad no solamente de ir a la secundaria, sino que fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Para mí era un trámite, yo iba a ir a la secundaria, pero yo tengo que pensar que formo parte de una sociedad, ya sea en Rafaela, en Ciudad de Buenos Aires, en donde un montón de chicos, mientras yo estaba en la secundaria, no iban a la secundaria. O sea, que la secundaria en este país nunca fue para todos.
que la secundaria es para todos hace 5 minutos. Sí. 2006 son 5 minutos. Acá hay profesores de historia. Ahora, fíjense qué curioso. Somos herederos de la 1420, que yo la reivindico de manera imperiosa. 1884. Necesitamos la 1420 para que en 60, 70 años lográramos aquello que acabo de mencionar. Y es que en este país todos cubrieran la primaria. Digo esto para poder pensar en clave histórica. La secundaria es obligatoria desde el 2006. Entonces es interesante pensar inclusión, ya llegaremos a autoridad. ¿Qué pasa con la irrupción de un sujeto inesperado? Y allí irrumpen las cadenas de prejuicios y de selectividad. La escuela secundaria fue selectiva para la mayoría que la cursamos en el siglo pasado. Hay quienes tienen distorsión estadística, que creen que no. Hay quienes tienen distorsión subjetiva, que creen que no, pero también eso se tiñe de otras cuestiones. Yo soy de los que piensan que hay que salir a conquistar y a poner discusiones en la sala de maestros y en sala de profes. Esos lugares donde se convierten a veces en ámbitos de profundo sincericidio. Porque es cierto que a veces en la sala de profesores hay profes que piensan, incluso a veces lo dicen, que hay ciertos chicos que no son para la escuela. O dicho de manera más cruel, yo no me merezco estos pibes. ¿O no? Y si un docente se anima a pensar o a decir que no se merece a ciertos pibes, entonces que se banque, perdona el término poco académico, que haya chicos que piensan que no se merecen a ciertos docentes. Porque yo justamente lo que pienso, para seguir pensando en la inclusión, es que hay que poder discutir no solamente que haya nuevos chicos dentro de la escuela, sino hay que discutir la institución escuela y la escuela secundaria, que sigue teniendo un diseño histórico excluyente, que sigue teniendo muchas veces propuestas pedagógicas selectivas, que sigue muchas veces teniendo adultos que siguen pensando en un pibe que hace rato que ya no está sentado allí, que es otro. Y recordaba eso mientras escuchaba esta tarde a algunos de los chicos que estaban sentados, que en todo caso hablaban de nosotros, de los adultos, con profundo respeto, pero que algo de eso había, de adultos que somos docentes o que somos sus papás o sus mamás, que a veces tenemos una enorme dificultad de escucharlos. Eso decían hoy, que me parece genial para pensar entre adultos escolares, que nos escuchen. Los adultos escolares a veces nos resbalamos en cierta omnipotencia que muy bien describe Philippe Merier, en donde muchas veces, como máximo, pretendemos o nos creemos que el otro, o sea, nuestro alumno, va a ser como máximo una réplica mía en miniatura, para justamente explicar ese acto de subestimación del otro. Y yo pienso que en la escuela, a propósito de la inclusión, algunas cosas van a cambiar cuando pensemos en nuestros chicos del mismo modo que lo hacemos con nuestros hijos. Yo soy papá. Y yo estoy convencido que mis hijos no solamente van a ser mejores que yo, hoy son mejores que yo. Cuando los docentes también podamos convencernos de esa convicción de que nuestros estudiantes son mejores que nosotros, seguramente vamos a empezar o a intentar lograr cosas distintas. Los chicos que tenemos en cada aula son lo mejor que podemos tener. De hecho, permítanme que les siga diciendo, porque yo no es que estoy hablando, yo soy docente. Tengo centenares de alumnos en la Universidad Nacional de Burlingame. Y se los quiero decir antes de abordar el último eje, viendo los tiempos, que es el tema de la autoridad. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Burlingame. Y permítame contarles una anécdota que a veces la suelo contar porque me parece que es mucho más esclarecedora que un concepto. Yo me encuentro, como pueden hacerlo ustedes, cada tanto con un grupo de amigos, con los que hice el secundario. Yo hice un secundario público en la Ciudad de Buenos Aires. Y hace un tiempo me encontré, yo empecé a trabajar hace 3 años en la Universidad de Burlingame, y yo venía emocionado del oeste. Burlingame queda en el oeste del conurbano bonaerense, en Villa Tesey, y yo venía re emocionado y les conté justamente que venía emocionado porque vi a un pibe, alumno mío, en la universidad, que estaba con toda su familia y con botellas de coca para festejar el ingreso a la universidad. Y yo todo embalado vine y le conté a mis amigos con los que nos vemos cada tanto, que la vida hace que nos querramos como locos, pero pensamos distinto de la vida.
Y cuando les conté me dijeron, Gabriel, se de vuelta, ¿qué es eso de festejar cuando entro a la universidad? Y yo me quedé porque, viste, te encontrás con tus amigos a comer una pizza y venís emocionado y te cortan el mambo de ese modo, no sé si les habrá pasado. Y yo me acordé mucho, y de eso también voy a hablar hoy cuando hable de la autoridad. Yo soy medio fan y siempre hice deportes en equipo. Me acordé mucho de un entrenador que me decía algo genial, que se los recomiendo. Me decía, porque yo me enojé, y él siempre me decía, el que se enoja pierde. Entonces él me enseñó a transformar el enojo en otras cosas. Y yo después aprendí como docente a que lo importante es transformar el enojo en una buena pregunta. Entonces lo que yo hice es eso. Cuando mis amigos me gastaron con esta idea, les dije, pero muchachos, cuando nosotros nos encontramos, el 70% de las conversaciones que tenemos es sobre el tema de la seguridad. Yo también. O la inseguridad. Lo que les acabo de contar, ¿no es una batalla de las mejores que hay contra la inseguridad? Y dicho sea de paso, les recuerdo algo, le dije a mis compañeros. Vos y yo somos egresados de la Universidad de Buenos Aires, de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, que aparece siempre en los rankings, arriba de cualquier ranking, no solamente en América, sino en el mundo. Pero yo hay algo que no me puedo olvidar nunca, y es que el papá y el abuelo de este chico que vino a festejar su ingreso a la universidad, les repito, el papá y el abuelo que jamás ni siquiera miraron de cerca la universidad, y mucho menos entraron, donde yo doy clases, el papá y el abuelo de ese muchacho que tengo de alumno, me pagaron a mí la uva, peso por peso. Y nunca me tengo que olvidar de eso. Entonces, eso es lo que nunca me puedo olvidar para no naturalizar mi privilegio y pensar en todo caso que ese muchacho, que es alumno mío, en todo caso, no solamente es una deuda mía que me ha formado en la universidad pública de excelencia como la UBA, sino que tengo que pensar en todo caso en no naturalizar mi privilegio y pensar que yo sí soy merecedor, sea por esfuerzo o no por esfuerzo, de estar en la UBA, y él no es merecedor de esa emoción y de ese aplauso de que hay alguien que se sube finalmente a ciertos mundos que a veces por cuenta propia de su familia no puede subirse. Esa es la escuela que yo pienso y sueño cuando trabajo como educador. La escuela que justamente pueda pensarse como un ámbito de construcción de ciudadanía, como un ámbito en el que pueda hacerse más democrática la democracia. Y me parece que ahí hay algo interesante para pensar en el último punto que quiero desarrollar con ustedes y que tiene que ver con la autoridad. Planteé el estar siendo docente, planteé qué es lo normal en educación, en esa tensión entre que el otro sea un objeto o que reconozcamos que es un sujeto que se está constituyendo como tal, y fundamentalmente esta idea de la irrupción de un sujeto inesperado. En todo caso, para tener cuidado y no resbalarse en esa naturalización clase mediera, permítame el término, del privilegio. Una vez, un gran educador santafesino me enseñó algo, y lo dije hoy también a la mañana, en torno al tema de la diversidad. En los 90, cuando la palabra diversidad se ponía de moda, y él dijo, guarda con las condiciones folclóricas de la palabra. El problema de la diversidad no es la diversidad, sino que el otro diverso se te acerque. Y yo me quedé pensando siempre como educador en esa idea, a propósito de quien se acerca a esa universidad como ámbito selecto que supuestamente es para unos pocos. Yo creo definitivamente en que inclusión y calidad, y sigo animándome a desafiar semánticamente ciertos términos que no son de nadie, son del debate, que inclusión y calidad no pueden ser dos términos excluyentes. Hay quienes piensan, como ese profesor al que me referí, de sala de profesores, que la inclusión indefectiblemente está indisociada de la calidad, que no puede ser de calidad algo que es para todos. No estoy diciendo algo raro, ¿eh? Estoy diciendo algo que es de discusión de cualquiera que está sentado aquí. Y yo creo que no es de calidad, en términos de educación pública, lo que no es para todos. Aunque prefiero siempre educación como sustantivo, ¿eh? Calidad educativa, no. A mí me gusta hablar de educación de calidad. Violencia escolar, no. Me gusta hablar de escuela y poner la preposición que ustedes quieran y de violencia. Porque violencia escolar es un modo de mercantilizar y hacer mediático un término que puede seguir siendo escolar.
Calidad educativa es un término a veces demasiado mercantil. Prefiero hablar de educación de calidad. Y si hablamos de educación de calidad, no puede ser de calidad una educación pública que no incluya a todos. No a los que ya estábamos, a todos. A los que nunca estuvieron, a los que ya estábamos y a los que están por venir. En ese sentido, en todo caso, quiero celebrar 10 años de trabajo de inclusión. Inclusión no es, vuelvo a decirlo, con los 4 que me siguen adelante. Yo di la clase, ellos no escucharon, ellos no aprendieron. No, los aprendizajes que resulten de la clase también son responsabilidad mía como profesor. No es que yo doy la clase para los que me siguen. Les suenan estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Estoy tomando frases de sala de maestros, yo soy maestro, soy profesor, y no estoy diciendo cosas alocadas que solamente leo en las notas de pie, sino lo que escuchamos, lo que late al ritmo cardíaco de ciertas cuestiones que se dicen en las escuelas y que también condensan buena parte de esa condición selecta que tuvo la escuela secundaria. La escuela secundaria es contracultural. Y eso quiere decir que la escuela secundaria, entiendo y entendemos varios y varias, que hay que pensar, es una escuela que se anime a ser un poco más porosas las paredes o las fronteras que separan la cultura escolar de otras culturas. ¿Qué es eso de la murga en la escuela? Dice Fernando, el profe de música. ¿Qué es eso, Marta, de literatura, de la historieta? Ahora ya lo dicen tanto porque no forma parte del canon literario, pero en todo caso ya está más aceptado. Hay que hacer un poco más flexibles las paredes que separan la escuela del entorno del que forma parte. Hay que animarnos a que dialoguen más la cultura escolar con otras culturas, con las culturas infantiles, con las culturas juveniles y sus estéticas. Hay que animarse más a que la cultura escolar dialogue con las culturas populares. Hay que animarse más a que la cultura escolar dialogue con las culturas mediáticas y no ponernos en víctima a veces respecto de los medios. En todo caso, saber que hay que disputar. ¿Saben una cosa? Nos guste o no, ya no tenemos el monopolio de la transmisión de la cultura. Eso puede que lo haya tenido la escuela durante buena parte del siglo XX. Listo, no lo tenemos más. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es un debate para otro momento. No tenemos el monopolio de la transmisión de la cultura. Hoy la escuela y la educación es una especie de, permítanme usar una palabra que no está de moda, de paso la pongo de moda, es una especie de mesa paritaria en la que justamente la escuela tiene que sentarse con otros agentes de la sociedad, porque no somos los únicos seductores, si es que somos seductores, en términos culturales. Están los medios, están las redes sociales, hay otro conjunto de agentes que se disputan la formación y a veces son bastante más seductores que nosotros en la escuela. Por eso es que está bueno poder pensar no solamente como vocación, sino también como profesión, y qué tal si pensamos en la pasión. Entonces, yo, y para ir... ¿Estamos bien con los tiempos? ¿Sí? Y para ir cerrando, quería pasar el último corto que traje, bien cortito, para hablar de autoridad. Saquen carpetas. Profe, Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí viene el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para
Es decir, esto da risa, es una escena impensada. En el siglo XX es una escena impensada. Aplausos por Miguelito y por esta docente y ahí el grupo que se prestó a esta situación. De eso quiero hablar en el último tramo de lo que quiero desarrollar sobre autoridad. Traje esta situación dramatizada que me parece muy interesante porque justamente esta situación me permite hablar en el último tramo de la idea de autoridad. ¿Pero a partir de qué? A partir de ciertas tensiones. Acá hay una tensión clave, que es la tensión, por decirlo de un primer modo, entre lo fijo, que fue centralmente nuestra vieja escuela, y lo móvil de los desafíos de esta época, o por lo menos de los desafíos que nos presentan algunos elementos portátiles como esto, o como esto, digamos, ¿no? Gente, la escuela es una creación de otra época. La escuela, tal como la conocemos, y cuando digo escuela me refiero al sistema educativo formal, la escuela es mucho más vieja. Como punto de inflexión, el sistema educativo es la revolución industrial. Ustedes lo han estudiado cuando trabajan las materias de teorías del currículum. La escuela como sistema educativo nace al calor del taylorfordismo, de la producción serial del capitalismo industrial, que tiene mucho que ver con esas enormes plantas industriales al estilo de Ford, donde se construían los automóviles, o si quieren, de George Pullman, de donde viene el nombre de los vagones Pullman. Esas enormes plantas industriales en donde la preeminencia del espacio por sobre cualquier cosa era un rasgo muy fuerte de autoridad. Y sin embargo, hoy estamos en las escuelas y ya no existe ese capitalismo industrial de fondo en el que se creó la escuela. Hoy vivimos en una etapa en donde impera el capitalismo financiero. Hoy, en todo caso, lo que entra en tensión no es solo lo fijo con lo móvil, sino en todo caso la preeminencia del espacio, como les decía, con las enormes plantas industriales al estilo Ford, pero en este caso, en estos tiempos, podríamos decir que, así como era Ford, hoy es el poder de Bill Gates. ¿Y dónde está Bill Gates? Y Bill Gates puede estar en un departamento cuarto B, en un contrafrente en Nueva Delhi. O sea, en un espacio minúsculo, pero maneja y se adueña del tiempo, especialmente de la velocidad. Entonces, estas tensiones entre lo fijo y lo inmóvil que caracterizan buena parte de la historia del sistema educativo, es más, no fui a la escuela normal aquí, siempre suelo ir a las escuelas normales, pero algunas escuelas normales, como algunos nacionales, conservan a los pupitres no solamente fijos, sino clavados y cementados al piso, hablando de lugares fijos. Y la verdad es que hoy vivimos situaciones que nos presentan otras características. Richard Sennett, que es un autor que no les mencioné y que me gustaría también invitarlos e invitarlas a la lectura, escribe un genial libro que se llama La corrosión del carácter. La corrosión del carácter en los nuevos modos de trabajo en el actual capitalismo. Y en ese libro cuenta la historia de Rico y de Enrico. Rico, un señor de unos 50 y largos años que trabajó toda su vida como encargado de edificios. Toda su vida vivió en el mismo lugar. Toda su vida tuvo el mismo trabajo. Toda su vida mantuvo la misma relación con su esposa y toda su vida fue al mismo lugar de veraneo y toda su vida, su obra social. Pero Enrico, su hijo, que es claramente una generación posterior, ya tuvo 15 trabajos. Se mudó 10 veces de vivienda, cambió otras tantas veces de pareja y además factura, o sea, es monotributista y no tiene una relación de dependencia y podría seguir con los modos en que se organiza la vida de una persona y de otra. Y no estoy diciendo que sea así en todos los casos, estoy mostrando, en todo caso, íconos de trayectorias vitales que muestran también momentos distintos de una sociedad, si ustedes quieren, al estilo de Zygmunt Bauman, en donde predominaba esa modernidad sólida, ¿no? Y lo sólido también supone lo fijo, lo estable, lo inamovible, y tiempos en los que también estamos siendo atravesados por una modernidad líquida, de aquello que no puede sostenerse porque se escurre, como lo líquido. Y en esa tensión hay algo que allí vimos. En esa tensión hay algo para discutir, impensado en la historia del sistema educativo,
porque nosotros estamos atravesados muy fuertemente por la lógica de la presencia, ¿o no? Estar en la escuela. Sin embargo, esto nos pone a discutir la presencia. Miren, yo siempre entiendo que el ausentismo docente es un problema serio de la secundaria. No sé en Rafaela, pero en todas las localidades del país y en todas las provincias es un problema serio. ¿Acá también? ¿El ausentismo en secundaria? Bien, es un problema serio para los gobiernos, es un problema serio para los sindicatos. Y ambos, entre otras cosas, tienen que ponerse a pensar en resolverlo esto de alguna manera. Ahora, ya que estamos en un espacio de conversación entre colegas, ¿y si en vez de hablar del ausentismo docente, hablamos de la calidad de la presencia adulta en la escuela? Porque puede haber un docente que firme el libro de firmas, valga la redundancia. Ahora, puede haber un docente físicamente presente, pero que hace rato ya no está allí. Entonces, está bueno también para pensar la calidad de la presencia y la construcción de la autoridad. Y para ir cerrando, justamente lo que quiero plantearles como hipótesis cuando digo menos un lamento y más una búsqueda o un problema, pienso justamente en discutir, y hoy a la mañana también en algún momento lo conversamos, esa idea también muy arraigada, seguramente en ese profe al que antes me referí, o a esa profe, porque hay muchos o muchas que siguen sosteniendo, y sacan pecho cuando lo dicen, que autoridad, levantan este dedo, había antes. O dicen también, se ha perdido la autoridad. No sé ustedes, pero hoy lo dije claramente, yo tengo un tío Alberto. Todos tenemos un tío Alberto. Yo quiero mucho al tío Alberto que me hizo del cuadro del que soy y lo quiero mucho. Pero el tío Alberto a veces, perdón la palabra, es un poco dinosaurio. Y justamente entiende la autoridad en términos de quien solo está enamorado del pasado. Y yo soy educador y yo estoy convencido que un educador que se queda patinando la nostalgia es un educador que difícilmente pueda ser parte de una transformación de por lo menos buena parte de la escuela secundaria, porque un educador o una educadora, creo, tiene que estar convencido que lo mejor está por venir. Pero sin embargo, yo discuto con mi tío Alberto, que saca pecho y dice, se ha perdido la autoridad, y de eso quiero discutir. No, señores, no se puede perder lo que no se tiene. Hay que restaurar la autoridad, diría alguien, versión académica de mi tío Alberto. No, porque solo se puede restaurar el bronce. Restaurar se restaura la madera. La autoridad es una relación que se construye, plagada de contradicciones. La autoridad tiene que ver justamente con que alguien trastabille y vos le ofrezcas la mano para ayudarlo a levantarse. Pero la autoridad también tiene que ver con saber cuándo soltar. La autoridad que vengo a plantear en este auditorio, y que en todo caso me parece interesante discutir, no es la autoridad que tiene que ver con la imposición. De ahí venimos, de la lógica de la inclusión como homogeneidad y como imposición. La autoridad que planteo es una autoridad que tiene que ver con algo que se construye lentamente y llena de contradicciones. La autoridad que planteo tiene que ver con su propia etimología. ¿Con qué tiene que ver autoridad? Su etimología. Con la idea de aumentar al otro. Eso es autoridad. Autoridad es aumentar al otro. Autoridad tiene que ver con autorización. Y la pregunta en todo caso es, ¿en qué me autorizo yo como docente de lengua? ¿En qué me autorizo como profe de educación física, como vicedirectora? Lo que venga. La autoridad que vengo a plantear, a discutir, es una autoridad que tiene menos que ver con la imposición y más con la construcción. O si ustedes quieren, para seguir con las metáforas deportivas y con el título que le puse a esta conversación, la autoridad que vengo a plantear tiene mucho menos que ver con la restauración, dicho sea de paso, porque no se puede perder lo que no se tiene. Por lo tanto, si dicen se ha perdido la autoridad, no es cierto, porque no se tiene. Tiene más que ver con la metáfora deportiva, y quien juega en equipo sabe de esto, y la metáfora deportiva tiene que ver con salir a buscar. Salir a buscar, salir a jugar. Salir a buscar a pesar de lo incierto del resultado. Eso hacemos como docentes, salir a buscar, a pesar de lo incierto del resultado. La autoridad que les propongo pensar tiene mucho menos que ver con el miedo.
estamos hechos de eso. Y mucho más que ver con el respeto. La autoridad que les propongo que pensemos es aquella que discute genialmente Laurence Cornu. Si pueden googlear, este texto es maravilloso. La confianza en las relaciones pedagógicas. En ese texto, la confianza en las relaciones pedagógicas, Laurence Cornu, que hace 2 semanas estuvo en Argentina en un seminario junto con Graciela Frigerio, dice justamente algo de la confianza que me interesa reponerla aquí cuando pensamos en la autoridad. Dice Cornu, la confianza que me interesa no es aquella que tenés o que tengo con mi pareja o con mi amigo, sino la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido y animarse a su no control. Esa idea de confianza les propongo poner a jugar en la construcción de autoridad. El tomar un riesgo por alguien desconocido. Para seguir pensando estas cuestiones que les decía de la hipótesis que uno tiene cuando dice, tengo los mejores alumnos que podía haber tenido. Y no, yo no me merezco estos alumnos. Entonces, quería terminar mostrándoles algunas imágenes. Compartimos audiovisuales, les compartí algunas reflexiones de carácter teórico, algunas invitaciones a leer algunos libros, y quería terminar compartiendo con imágenes, en las que yo quiero poner una palabra, pero quiero que ustedes también puedan ir pensando lo que van a comentar ahora, sean preguntas, sean críticas, sean posiciones, pero estas imágenes las preparé y son parte de un libro que también, igual que el archivo fílmico, tuve el orgullo y el honor de hacer con un grupo de colegas en el Ministerio, que se llama Retratos de la Escuela Argentina, presente, y son algunas imágenes de chicos y de chicas y docentes en las escuelas. Me parece que a veces las imágenes dicen mucho, porque hay algo que tampoco dije. Así como ya no somos el monopolio de la transmisión de la cultura, nos tenemos que amacar en la escuela que ya no es solamente de la imprenta. Venimos de la escuela de la imprenta. El desafío es la escuela de la imprenta y la escuela de la cibercultura. La escuela de los libros y la escuela de la imagen y lo audiovisual. Ya no tenemos que vernosla con la escuela aquella de la letra con sangre entra, pero sí es la escuela de la imprenta y la escuela de la cibercultura. Entonces me pareció que estaba bueno pensar en algunas imágenes. Y elegí esta para empezar, que es de María Eugenia Cerruti, una genial fotógrafa que también trabaja hace muchos años en el diario La Nación. Y elegí esa imagen entre las 300 imágenes del libro para compartir con ustedes, porque hoy les hablé justamente del concepto de la irrupción de un sujeto inesperado. Y yo lo elegí a él. El norte profundo, Salta. Y él es de aquellos que no fueron convidados, ni él ni su familia, a la escuela secundaria. Y hoy no solamente está en la escuela secundaria, sino que está intentando desarrollar algo que es profundamente contracultural y particularmente provocador para la cultura patriarcal, ¿no? A veces que un hombre haga un paso de danza. Y él está en la escuela secundaria haciendo un paso de danza, pero tiene a los Rolling Stones bien marcados en el pecho. Entonces me pareció que era interesante esta imagen controversial para pensar con una imagen aquello que entiendo yo que Carballeda dice cuando habla de la irrupción del sujeto inesperado. Para mí, profundamente bienvenido. Para el común, a discutirlo. Las gorras, las viseras, ¿son un tema o no? ¿Son un tema o no? ¿No? La gorra y la visera, y escuchando lo mismo con el cable en común, ¿no? Y atrás, aquello portátil que se llama celular. Esa genial tecnología que nos viene a romper los esquemas muchas veces en el aula, porque a veces no sabemos qué hacer. El celular es un genial analizador que pone al descubierto las fragilidades del vínculo pedagógico. El celular es aquello que pone al descubierto el discutir sobre el sentido de lo que enseñamos. Incluso que pone al descubierto la pregunta de ¿qué hacemos con los celulares? Y que nos convoca a discutir y a decidir colectivamente, no que cada cual resuelva como puede. Las escuelas que le ganan a estos tiempos difíciles son las que logran construir colectivamente, no donde predomina esa idea de cada maestrito con su librito. No es lo mismo estar solo en el aula y absolutamente solo, que estar solo en el aula
pero con los demás. Son dos imágenes bien distintas. Hoy lo hablábamos justamente a la mañana, porque aquí te veo, hay quienes trabajan directamente en temáticas, acá en Rafaela, que tiene que ver con esto, chicas que han sido tempranamente madres, y algunos se impactan viéndolas en las escuelas. Bueno, las chicas son tempranamente madres hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. Que le demos visibilidad en clave de derecho hace muy poco tiempo es una discusión que tiene que darse en la escuela secundaria. Entonces lo que hay que hacer es más educación sexual integral para prevenir embarazos tempranos, pero también hay que hacer escuelas de nivel inicial y de temprana iniciación en el nivel inicial y en maternal en las escuelas secundarias, para pensar también en cómo abordar los problemas y que una chica pueda seguir teniendo el derecho a ser estudiante de la escuela secundaria. Y si no, también, perdónenme el comentario, algunos si ve rápido esto puede pensar que es la planificación de un choreo, perdón la palabra. No, es un trabajo práctico de lengua y literatura de la escuela secundaria. Y está bueno para poder pensar y empezar a quebrar algo de la inercia del prejuicio anticipado. Y podría seguir con muchas imágenes, tengo varias, pero quiero ir cortando para armar un debate. Hay que hacerse escuchar, Machuca, dijo el padre McEnroe. Yo tuve, como les contaba, el privilegio en una clase media de que siempre me dieron la palabra. Pero hay muchos pibes y hay muchas pibas que no se les da fácilmente la palabra, que se los condena antes de darles la palabra. La escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía para todos, y especialmente para que tome la palabra, que pueda decir su nombre, Machuca. Y esa genial manera de dotarlo de sentido, hay que hacerse escuchar, Machuca, porque algunos es un trámite hacernos escuchar, pero para otros es una revolución hacerse escuchar y pronunciar su nombre en primera persona. Y los tatuajes, y esta imagen, mírenla rápida. Bueno, no es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Si alguno estaba pensando en eso. Él, allá en el fondo, está concentradísimo en sacar esa canción. Y ella está justamente mirando una partitura en su celular, a propósito de cómo se puede aprovechar el celular en la clase de música. Y el de adelante está en la suya. Entonces, está buena esta imagen y siempre me gustó de Julio Pantoja porque revela eso que a veces tenemos los adultos y las adultas de condenar anticipadamente antes de preguntar. Hoy hablábamos de eso con los chicos a la tarde. Cómo necesitan que les preguntemos y no que los condenemos de antemano a veces. Y esta imagen revela justamente cómo a veces condenamos de movida de antemano a los adultos cuando tenemos que a veces hacer que aparezca primero una pregunta para conocer y escuchar a los otros. Los chicos en la escuela secundaria necesitan imperiosamente que se los escuche y también que se generen ámbito para... Pero cuando digo escucha auténtica, porque justamente también habrá que pensar que para leer no hay que tener la espalda apoyada en el respaldo, como decía un profe que yo tuve en literatura. ¿Qué relación coherente hay entre la espalda apoyada en el respaldo y leer a Cortázar? Si alguien acá sabe la eficacia que hay entre esa operación y lo que acabo de decir, le pido por favor que tome la palabra y pueda explicármelo. También se puede pensar el cuerpo de otra manera en la escuela. La ESI tiene que ver también con eso. Pensar el cuerpo en la escuela es un desafío interesante para los docentes, especialmente para aquellos que nunca pudimos pensar la relación del cuerpo con la escuela. Del cuerpo en la relación con otros cuerpos, del cuidado del cuerpo, del cuidado de los otros, del respeto por el cuerpo del otro y fundamentalmente nosotros los hombres por el cuerpo de la otra. En ese sentido se basa también la construcción de ciudadanía en la escuela y el uso del cuerpo en la escuela. Tema bastante tabú, necesario para trabajar, porque estamos todo el día disciplinando el cuerpo. Y si no, vayamos a Vigilar y Castigar, ese genial libro de Foucault que explica que las escuelas se originaron centralmente en el disciplinamiento de los cuerpos. Y para ir cerrando, elijo esta imagen también para salir de esas reducciones binarias de que ellos son nativos digitales y nosotros el vejestorio inmigrante. No, no es así. Me encanta esta imagen porque está ella con la computadora y él con el lápiz, como a veces está bueno que los pibes que laten al ritmo cardíaco del celular, ese celular que a veces es una especie de prolongación de su pulgar,
o prótesis identitaria, que también le pasen la yema del dedo al libro. A veces pasarle a los pibes la pasión por pasarle la yema del dedo al libro y conectarse en la lectura de una historia es salir campeones del mundo en términos metafóricos como docentes. Y también es un desafío que hay que pensar. Y esto, bueno, que nosotros somos eso, somos directores de orquesta. Esta imagen es otra que me cautivó y la quería traer, ¿no? A propósito de la charla que tuvimos hoy también con alumnas, ¿no? Una alumna debajo de un auto, una alumna de la Escuela Secundaria Técnica, y pensar la ESI también es pensar en la distribución de las oportunidades, de las palabras, de las materias, de los gustos, que a veces nuestra sociedad sigue siendo fuertemente sexista, y están las ciencias blandas, y están las ciencias duras, y están las materias que son para ellas, las que son para ellos, los juegos desde el nivel inicial, pero también en la secundaria. Y está bueno para poder pensar estas cuestiones en torno a la distribución de la palabra, de las oportunidades y de los sueños, porque la escuela también es una enorme distribución, o podría ser una enorme distribución de sueños. Y esta es otra imagen que también les propongo que puedan ver. Quizás lo que aparece por delante es lo que uno dice, wow, pero yo les propongo un desafío mayor, que es que nos pongamos a pensar qué está pasando en el que está atrás. Y también pensar qué hay ahí, vergüenza, qué hay. Y está bueno para pensarlo o para ponerle predicado al sujeto. Y esta imagen que me parece que es fundamental y que en todo caso nos liga en términos de generación en nuestro trabajo pedagógico. Y finalmente quería terminar con una frase que me resulta particularmente necesaria y de lo que también estuve hablando hoy, pero que Boaventura de Sousa Santos lo dice mucho mejor. Y dice así: queremos dos principios y no uno solo: igualdad y diferencia. El derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. El derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Muchas gracias a todos. Me animo a reflexionar una frase que me llegó mucho cuando los profesores firman el libro de asistencia, están presentes de cuerpo y quedan ausentes a la hora de encontrarse genuinamente con los alumnos, con los compañeros. Eso me parece tremendo, que sigue existiendo, que está muy latente, que hablamos de democracia y que muchas veces no se sabe, no se entiende qué es la democracia. Eso me duele profundamente que todavía no hayamos podido caminar, y los que hemos caminado, a veces ante el conflicto, pareciera que damos vuelta a la cara. Eso quería compartir. Hola, buenas noches. Yo trabajo en la modalidad especial y también invitaría a reflexionar sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Hay varias colegas. Somos casi pioneros en inclusión, en buscar recursos, en inventar, en teorizar, sin escribir. Y estamos trabajando mucho por la inclusión yo trabajo con deficientes mentales, tratando de derribar barreras. Creo que fueron necesarios marcos legales para que los niños puedan incluirse. Y creo que con la mayor barrera que hoy contamos es la socioactitudinal, porque las barreras arquitectónicas más que mal se van sorteando. La barrera curricular, trabajamos con los PPI, pero bueno, chocamos mucho con actitudes, ¿no? Hay profes que se prenden y los que obstaculizan. Y queremos
trabajar sobre todo para que la inclusión sea una política institucional, que no sea un problema del profe que le tocó ese año, ¿no? Bueno, los llamo a todos a reflexionar sobre la inclusión de personas con discapacidad. Una reflexión sobre la metáfora de... No la metáfora, que vos hablabas de no que nos quedemos con los 4 de adelante, incluyamos los 4 de atrás, incluyamos los 4 del medio, los 4 que están pero no están, o los 5, los 6, lo que sea. Y pienso que muchas veces, por lo menos en mi experiencia cotidiana en el mediano plazo, muchas veces me encuentro en una problemática que es que los 4 que están acostumbrados a que le den clase suelen hacer una lectura junto con sus familias y después se reproducen las reuniones de padres y de madres en términos de justicia. Cuando uno está más atento a los 4 del fondo que más necesitan, donde uno tiene que caminar un poco al lado, ellos generalmente analizan esa situación como una situación de injusticia. Entonces es una cuestión que no me deja de dar vueltas en la cabeza y la pienso, y cómo desnaturalizar algunas cosas, ¿no? Y no tengo la respuesta, obviamente, y por eso la propongo ahora para charlarlo un poco. Bueno, yo no tengo más que agregar que sumarme en la conversación, porque cada una de las intervenciones que hicieron, comparto la reflexión que hacen y veo que quienes las hacen transpiran el trabajo en la escuela cotidianamente y conocen de lo que están hablando, pero hay un denominador común que tiene que ver con pasar por algunas de las cuestiones que hoy trabajamos y tienen que ver con justamente en pensar la inclusión definitivamente como un proceso de construcción y no de imposición. Tiene que ver con pensar que la inclusión de la que estoy hablando es la inclusión justamente de aquellos o que no quieren estar o que no se sienten bienvenidos o que sienten que fueron siempre objeto de una mirada persecutoria o sujetos de la deficiencia y de todo tipo de teoría del déficit y que jamás los vieron con aquello que pueden, sino en todo caso los describieron con todos sus imposibles, a propósito de los comentarios de las dos colegas que mencionaron justamente a la temática de la educación especial. Entonces, en ese sentido, me sumo a las reflexiones. Lo que tengo para agregar es que me parece que hay que pensar nuevamente la idea de inclusión en el sistema educativo, pero también tener mucho cuidado a veces en no resbalarse en esa lógica condenatoria del mérito y particularmente de la meritocracia, que yo discuto mucho. Ojo con la falsa meritocracia. Si ustedes creen que la meritocracia tiene que ver con una situación en donde uno plantea una raya en el piso, como si fuese una carrera, y dice listo, es preparado ya, y pone una raya ya, y por lo tanto el que llega primero es primero, el segundo segundo, el tercero tercero, eso es caer en la falacia del cuento de la meritocracia, porque lo que no estás haciendo es lo fundamental, y es plantear las condiciones de punto de partida. Eso es lo que tiene que discutirse con el mérito, porque si no, se cae en la falsa meritocracia. Lo que hay que ver de esa situación es que hay alguien que sale a correr descalzo y que otro sale a correr con zapatillas que tienen cámara de aire. Y el que está descalzo, cuando lo mirás bien, tiene 2 bolsas con una pesa de 5 kilos en cada tobillo. Por lo tanto, el punto de partida era el mismo y el punto de llegada también, pero no tiene nada que ver la carrera que hace uno con la carrera que hace otro. Tradúzcanlo en lo que acaban de comentar. Piensen en los nuevos sujetos de la escuela secundaria. Piensen en aquel profesor que en todo caso valora el esfuerzo y nada más que el esfuerzo sin considerar las condiciones que lo hacen posible. Y no estoy negando el esfuerzo, entiéndase bien lo que digo. Estoy diciendo que hay que medir y evaluar el esfuerzo junto con las condiciones que lo hacen posible. Y las condiciones que lo hacen posible en un país las define un Estado. En el aula, el profe. Digo, para pensar también en las condiciones que permiten, en todo caso, luego evaluar del mismo modo. Porque si no, a veces evaluamos con distinta vara, a propósito de aquellos a quienes acompañan en casa con las tareas
y por supuesto aquellos otros en donde su papá y su mamá tienen incompleto, ni siquiera estuvieron en su vida en ese nivel educativo al que hoy llegó ese pibe. Si ustedes estudian educación comparada y las estadísticas, van a ver que los resultados de calidad tienen menos que ver con la división pública-privada que con el nivel educativo alcanzado por los padres. Digo, para empezar a hilar fino y no caer en lo que yo llamo la baja estatura de pensar en términos del zócalo televisivo, que a veces también nos ha colonizado a profesoras y profesores. Entonces, alguien decía hoy, genialmente, no me acuerdo quién de ustedes, hay que estudiar más, ¿no? Yo pienso lo mismo, tenemos que estudiar mucho, los docentes también, hay que estudiar mucho para dar las clases que tenemos que dar. Nosotros, si no le pedimos a los otros que hagan lo que no hacemos nosotros, ¿o no? ¿No? Tanto con el uso del celular, como con las reglas para corregir los trabajos y hacer las devoluciones. Les exigimos puntualidad para entregar, pero después somos también puntillosos en las fechas de la devolución. Les exigimos estudio, nosotros estudiamos. Les exigimos que hagan el trabajo, nosotros revisamos y rehacemos las planificaciones al compás de los nuevos grupos. Preguntas un poco incómodas, pero necesarias. La escuela que necesitamos es una escuela que pueda transitar profundamente un conjunto de incomodidades. La escuela que creo que necesitamos para estas horas es una escuela que se asuma en un estado de incomodidad permanente. Si aceptamos que el propio Piaget nos explicaba la propia adquisición del saber como un acto de incomodidad, ¿no?, en ese equilibrio vinculado a la acomodación, también pensemos en que tenemos que incomodarnos en ese lugar de adulto omnipotente que tanto caracteriza Méliès en Frankenstein educador. Y la verdad es que hay algo de eso que tiene que ocurrir. Hay algo de eso que tiene que ocurrir. Yo hoy les decía que la diferencia tiene mala fama, igual que el conflicto. ¿Cómo no va a haber conflicto en una sociedad como la nuestra? Perdón que lo diga de esta manera, no estoy inventando nada. ¿Cómo no va a haber conflicto en una sociedad que pertenece a la región más desigual del mundo? No dije más pobre, dije más desigual. ¿Cómo no va a haber conflicto en un país en donde muy pocos tienen muy mucho y muy muchos tienen muy poco? No estoy inventando nada, estoy describiendo. ¿Cómo no va a haber conflicto en un país en donde hasta hace 5 minutos la secundaria era para pocos? Y hoy queremos, en esa misma caja que se llama escuela, que estén todos adentro y que aprendan todos maravillosamente bien y que nos llevemos todos bárbaros. Los procesos educativos pertenecen al orden de la cultura, son más lentos. Puede haber leyes que determinan ciertas cuestiones, son fundamentales, pero no alcanzan. No alcanzan con la ley 26.206 para que las escuelas sean democráticas y reconozcan el desafío que hoy supone la escuela secundaria. A propósito de la irrupción de un sujeto que era inesperado y el profe que sigue queriendo, como bien decías vos, que aparezca otro pibe y que está de cuerpo presente, pero que se fue hace 2 años, 2 meses, 2 décadas. Según cada caso. Entonces me parece que, y ahora sí, miren, si me permiten, quiero cerrar describiendo una imagen. Así como les pasé un video, les quiero compartir una imagen. Y esa imagen es una imagen que una vez vi y me parece que es interesante para cerrar con la idea de la autoridad. Era una profe que, muy cerca de donde yo trabajo, muy cerca de Villa Tesey, describía a sus 40 alumnos que por primera vez conocían el mar. A propósito, justo que estos días se habló de Chapadmalal, bueno, los 40 iban a Chapadmalal, porque había un programa que se llamaba Todos a Estudiar. Entonces, los chicos conocían por primera vez el mar. Y para seguir pensando en no resbalarse uno en su condición clase mediera, me pongo en primer lugar, yo siempre tuve esa oportunidad de ir a conocer el mar, de tomar vacaciones. Desde el día que vi este video, nunca más volví al mar y dejé de ir a tocarlo, por lo que vi en ese video. Era una maestra hablando de sus pibes. ¿Y qué decía? Describía el momento en que 40 pibes y pibas, sus alumnos, se encontraban con el mar. No sé cada una o cada uno de ustedes, pero si pueden remontarse en este momento a ese primer encuentro con el mar,
por lo menos te roba una sonrisa o una sensación de alegría. Eso, ¿se acuerdan cuando uno conoció el mar primera vez? Iba corriendo y te terminás cayendo en el mar, entre risas. Imagínate hacerlo con 40 compañeros de escuela que todos por vez primera corren para encontrarse con eso que se llama mar, que solamente viste en las películas. La maestra decía, con una mezcla de admiración y de emoción, que recuerda cuando sus pibes, los 40, corrían y se encontraban por vez primera con el mar. Y en un momento dice, y mis pibes trocaban el miedo por respeto. Yo me quedé, porque tuve también la ventaja de aprender a nadar, y en el mar, cualquiera que sabe hacerlo, me va a entender que justamente el mar te mete y te saca, pero no depende de él, sino depende de esto. Hay olas que te meten para adentro y otras que te sacan, depende de vos, no del mar. Y la profe dijo, y mis pibes trocaban el miedo por respeto, porque se teme lo que se desconoce. Y lo que yo siempre retuve de esta imagen es que esta profesora, para mí, no estaba hablando de sus pibes, estaba hablando de ella. Ella trocaba el miedo por respeto respecto a sus pibes. Y me pareció la confesión más íntima y amorosa del acto pedagógico y de la autoridad. Se teme lo que se desconoce. Ella trocaba el miedo por respeto. Y es lo que tenemos que trocar buena parte de los docentes que fuimos atravesados por la lógica de la imprenta y de la imposición y de la autoridad más ligada al miedo que al respeto. Por eso me pareció interesante esta imagen para regalarles. No traje el video, pero también está bueno eso. Lo hacemos en la escuela a veces cuando les contamos una historia. Bueno, seguramente cuando vean el video se van a acordar que ustedes escucharon alguna vez esta historia de una maestra que hablaba de sus 40 pibes que conocieron por primera vez el mar. Gente, les agradezco muchísimo, especialmente la cálida bienvenida y la hermosa jornada que tuve hoy en Rafael. Así que cierra hoy y ahora una jornada que fue muy, muy valiosa, así que se los quiero agradecer a vos, Mariana, y fundamentalmente a muchos docentes y muchas docentes que veo que compartimos hoy las 3 jornadas del día. Así que bueno, eso. Gracias y bueno, muy buena suerte.